Bienvenidos a Voces de Bitácora. Hoy tenemos con nosotros a un escritor que es especialista en la Guerra Civil Española y en la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hablar de esa etapa con una de sus publicaciones. Él es Laurentino Vélez Pellegrini, que lo estáis viendo, los que estáis viendo el vídeo del otro lado de la pantalla. Bienvenido, es un placer que estés aquí con nosotros, Laurentino. Buenas, Lorena, lo mismo digo, sí. Laurentino es sociólogo de la cultura y ha sido autor de varios ensayos de teoría social. Ha sido colaborador del Viejo Topo, Quimera, revista de literatura y crítico literario en revistas de género negro como Burn Black y Calibre 38. Esto se palpa en el libro que nos ocupa hoy. Es autor de una primera novela de género policíaco, El enigma de la calle Salem, publicado con Serial Ediciones, y también tiene un canal de YouTube que os animo encarecidamente a seguir y a disfrutar de sus reseñas y de sus análisis literarios, enfocado a novela policíaca, novela negra e historia, ¿verdad? Creo que Sí, es así correcto, que se sí. llama el tintero, de hecho. Mm. Pues hoy tenemos aquí a Laurentino, como decía, para hablarnos de La mujer de la quinta columna que tenéis frente a vuestra pantalla, una novela negra donde el Eros y el Tánatos se encarnan en dos personajes femeninos, por un lado Magda y por el otro lado Pierrette, pero también es una novela coral en la que vamos a ir transitando de 1986 a 1937 para conocer todo el tablero que se estaba construyendo en esa Europa que estaba viviendo un siglo y aún le quedaría por vivir un siglo tan convulso. En toda tu experiencia profesional, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Como crítico literario, como escritor, como lector? Bueno, a ver, más cómodo ahora mismo como escritor. Como crítico literario también, pero bueno, fundamentalmente como escritor. Pero y evidentemente pues también el placer de la lectura, ¿no? Yo creo que se es primero lector y después se acaba pues poniéndose uno, lanzándose a la escritura, ¿no? Yo creo que la escritura viene sobre todo primero de la lectura y de la familiaridad con las palabras y del placer de la lectura. ¿Y por qué ese amor o ese interés, esa pasión por la novela negra y policíaca, Laurentino? Bueno, más que nada, a ver, yo más que nada, a ver, no me considero tampoco un escritor de género negro. Si tuviese que, bueno, que insertarme en alguna corriente o ponerme una etiqueta, hombre, me insertaría en lo que llamamos un subgénero del género negro, que es el totalitarismo noir. Y ya sabemos que tenemos a un autor magnífico que es Guillermo Galván, pero bueno, yo soy más bien un escritor, digamos, que apuesta por la hibridad. Me gusta, bueno, la combinación entre el género histórico, entre el género negro, el género de espionaje también. Soy más bien dentro de la hibridad. Sí que es cierto que, bueno, que a veces pues el género negro pesa un poquito más o puede pesar un poquito más el género histórico. Pero bueno, soy más bien un escritor de género mestizo, ¿no? Que no es que me inserte en uno en concreto. Bueno, en La mujer de la quinta columna vemos eso, vemos un equilibrio Mm. muy interesante entre ese contexto, el plano histórico, la novela de espionaje, también la disección del ser humano y la cultura, que tiene mucha importancia. Creo que plasma muy bien todo lo que acabas de comunicarnos. Mm. Bueno, Totalmente. a ver, si os quieres, en el caso de la mujer de la quinta columna, también se inserta en un género fronterizo. O sea, es decir, porque no es un género de espionaje en sentido más purista y ortodoxo, tampoco es género histórico en el sentido más purista, y tampoco es género negro en el sentido según las reglas que imponen o que se supone que hay que seguir para el género negro, ¿no? Yo me gusta circular por esos tres ámbitos.
En La mujer de la quinta columna vamos a ir navegando, como decía al principio, entre 1986 y 1937. En 1986 la trama comienza con Magda Cherami, una escritora de renombre que va a ser homenajeada por su compromiso en la defensa de la República. Y al mismo tiempo hay un asesinato. Asesinan al director del Observador, de un medio de comunicación, a un periodista de investigación y a 2 guardias de seguridad. El cóctel explosivo está ya preparado sobre la mesa para que empecemos a devorar las páginas. ¿Este inicio ha sido inspirado en algún hecho que hubiese ocurrido en la historia? ¿Cómo planteas, cómo llegó esa idea de comenzar así La mujer de la quinta columna? Bueno, yo ves que no es sobre todo porque hay algo que me gusta mucho, que me fascina mucho, es la relación problemática que tienen las personas con su pasado. La verdad es que, bueno, por un lado, desde un punto de vista estrictamente narrativo, pues quería un poco seguir las reglas de lo que es el género negro, pero lo que más me interesaba sobre todo era bueno, explicar el porqué de ese crimen. Yo no soy nada de novela procedimentalista y de hecho es una novela donde el motivo es mucho más importante que quién fue, ¿no? O sea, es decir, es comprender quién ha sido, o sea, por qué se ha hecho esto, que quién lo ha hecho. Pero bueno, yo creo que sobre todo quise, bueno, ceñirme un poquitito a lo que son las reglas del género negro, casi siempre empiezan por un crimen, por un asesinato, pero bueno, después tiene su propio desarrollo. ¿No? Yo digo, no es una novela de género negro ortodoxa. O sea. Totalmente. Tenemos a 2 subinspectores que comienzan a investigar este asesinato, el topo y el colombiano, que no dejan de ser las 2 Españas que tenían que verse en las caras frente a frente en una transición transicionada, por llamarlo de alguna manera, donde los propios participantes, por ejemplo, en la Brigada Político-Social, esa policía de represión franquista, se habían reconvertido también en los cuerpos de seguridad y ese conflicto, ¿no? De encontrarse víctimas y verdugos frente a frente, incluso colaborando en muchas ocasiones. Una Sí, situación verdaderamente complicada. sí, porque mira, yo a través de estos dos personajes precisamente quise señalar pues, el inicio de un cambio generacional dentro de los cuerpos policiales, porque bueno, pese a los mitos sobre bueno, la parte represora de la policía, su vinculación con un Estado totalitario, etcétera, bueno, sí que es cierto que ha habido un cambio generacional dentro de los cuerpos. La propia presencia de las mujeres que es importante, policías mucho más formados, mucho más cultos, mucho más sensibles ante los problemas sociales. Pero aquí aquello era, bueno, el fin de la transición y evidentemente son dos personajes que por un lado, en un caso, pues encarna a las figuras más siniestras de la político-social y por el otro, pues intenté, en el caso del colombiano, reflejar la entrada de una nueva generación en el cuerpo policial, a pesar de que en esa época la policía de entonces no era la de hoy. O sea, es decir, seguía habiendo esos contenidos ideológicos fuertes vinculados al franquismo, pero bueno, fue un cambio generacional progresivo. Y yo quería un poco también, efectivamente, reflejar esas dos Españas, o por lo menos esas dos épocas, una España en cambio, ¿no? Con dos figuras que, bueno, que encarnan dos sistemas de valores muy distintas y dos concepciones sobre el papel del mundo policial. Así es. En esa España del cambio tenemos El Observador, ese medio de comunicación que difícilmente puede ejercer de cuarto poder cuando, por un lado, depende de los anunciantes, por otro lado, depende del beneplácito del poder y, por otro lado, depende también del miedo que puedan tener los propios periodistas a, por ejemplo, las reacciones de grupos armados como podía ser ETA, porque estamos en esos años llamados de plomo, 1980. Y nos adentras y nos sumerges en ese mundo con cierta halo de invitarnos.
a reflexionar también y inevitablemente hacer una analogía con lo que ocurre hoy en día, ¿no? Que a lo mejor les pedimos demasiado o demasiado poco a los medios de comunicación. Bueno, digamos que este medio bueno, que me inventé, que es imaginario, bueno, reflejó un poco aquella prensa que va a llevar a cabo la transición. Yo, de hecho, tengo que decir, a título de confidencia, que si algo me lo inspiró fue el Grupo 16, Diario 16, Cambio 16, que era pues una prensa, bueno, más o menos centrista, muy del consenso de la transición. Entonces, pues bueno, quería, para no decir, oye, no poner un periódico o un medio real, pues inventarme un medio, bueno, que pudiese reflejar, la época, ¿no? Porque evidentemente por aquel entonces no había los grandes grupos de comunicación y esos grupos de comunicación con mucha influencia, con una gran capacidad de propagandística, además en muchos casos a favor de los grupos más poderosos. En este caso yo creo que quise reflejar pues lo que era la prensa de entonces, la nueva prensa, que era una prensa que estaba llevando a cabo o acabando de consolidar esa transición. Ahora que has hablado de propaganda, también, evidentemente, tenemos la propaganda, la contrapropaganda, y eso nos lleva también a 1937, en esa lucha por la comunicación internacional, con las implicaciones que ello tenía de un bando y de otro. También es muy interesante encontrarnos, o sea, ver todas esas tácticas, las herramientas que tenían a su disposición y cómo van conformando las telas de araña, ayudados también por esos agentes dobles y agentes de espionaje de uno y otro lado, y toda esa situación que había en esa España. Al fin y al cabo, leer novelas como la tuya nos ayuda también a entender un poco dónde nos encontramos hoy en día, que parece que nos escandalizamos de la manipulación o el intento de manipulación de las personas, de las masas y de la comunicación, cuando al fin y al cabo es tan viejo como el ser humano. Sí, y sobre todo lo que hay que decir que ese mundo de la propaganda es fundamentalmente un producto de los regímenes totalitarios. Cogió sobre todo forma en los años 30 y 40, donde efectivamente hay necesidad de movilizar la opinión pública, y lo vemos, por ejemplo, con el nacionalsocialismo, donde hubo una formidable propaganda que sin ella, pues sin duda no habrían sido lo que fue el fenómeno nazi, ¿no? Es un fenómeno propiamente que en principio es una emanación de la experiencia de los totalitarismos, pero bueno, que ha ido adquiriendo otros perfiles, otras maneras de actuar. Pero de todas maneras sí que vemos gran similitud con la actualidad, lo estamos viendo con los fake news, lo estamos viendo con todas estas redes que también son sistemas de propaganda. Pero bueno, sí estaban la propaganda propiamente de los medios y después lo que era la propaganda propiamente del Estado, que en este caso, pues en el caso de la guerra civil se desarrollaba efectivamente, bueno, desde instituciones, digamos, políticas. Uh-huh. ¿Cómo era esa Barcelona de 1937 que explicas magníficamente, por cierto, en La mujer de la quinta columna? ¿Qué había en esa Barcelona? ¿Qué estaba ocurriendo? Bueno, sobre todo esa Barcelona del 37 es la Barcelona sacudida por las divisiones en el campo republicano, los famosos hechos de mayo entre trotskistas, entre comunistas, entre anarquistas, que es lo que le llaman guerra civil dentro de la guerra civil, Uh-huh. que es lo que va ya roendo al bando republicano y bueno, anunciando la derrota de la República. Es una Barcelona muy en la tradición de ese vanguardismo que siempre la caracterizó, pero sobre todo una Barcelona también cansada, que empieza a estar desmoralizada, no muy convencida de que la República vaya a ganar
la guerra y bueno, sobre todo yo creo que es lo importante, una Barcelona que no es esa Barcelona homogénea. Y esto Ujú, es un debate que a veces se ha planteado en el ámbito historiográfico. Es decir, hay una Barcelona republicana, pero hay otra Barcelona franquista, que es la parte alta de Barcelona, que es bueno, todo eso de Sarriá, la Bonanova, que después llamaron la Barcelona de los vencedores, y es una Barcelona fundamentalmente dividida, de una Cataluña dividida. Es verdad que los discursos nacionalistas han intentado vender un discurso de una Cataluña homogénea, inconfundible, o sea, bueno, pero había diferencias, divisiones importantísimas, ¿no? Por lo tanto, es sobre todo reflejar una Barcelona, digo, cansada, azotada por las guerras internas, sobre todo dividida entre los defensores del alzamiento y los fieles a la República. Lo que pasa es que esto se ha perdido, es un debate que a veces es un poco tabú, ujú. y lo fue durante mucho tiempo. De hecho, hace unos años un periodista importante, Ignacio Riera, sacó un libro que se llamaba Los catalanes de Franco, donde él refleja toda esa burguesía favorable a Franco, toda esa burguesía que hace, que colabora en labores a veces de espionaje o que huye a zona nacional, fundamentalmente a Burgos, y eso un poco molestó porque buena parte de esa burguesía estaba inscrita en el catalanismo, ¿no? Y siempre se Ujú. daba por hecho que el catalanismo era la quinta esencia de la lucha contra el franquismo, cuando buena parte de ese tejido social estaba con Franco. En 1937, en ese contexto histórico, ¿cuál fue el papel de la burguesía en la Segunda República? Bueno, si tú ves, en caso de la burguesía catalana, fundamentalmente reagrupada en torno a la Liga Catalana y a la figura de Freixas Cambó, es una burguesía que ya ante el fracaso del proyecto regeneracionista que ya tenía de intervención en la política española a través precisamente de Cambó, que había sido ministro de, de Fomento con Maura, es una burguesía que se va un poquito a retroceder, caer en la retaguardia, ya resignada a tener un papel secundario dentro de la vida política española, pero es una burguesía que ya con la dictadura de Primo de Rivera y después con la proclamación de la Segunda República en el 31, entra en un papel, en un proceso de reversión ideológica que está dejando de lado pues todos esos elementos, todo ese perfil modernizador y regeneracionista que había tenido durante la restauración. Entonces, ¿qué se puede decir exactamente de ella? Es una burguesía, a ver, que no participa directamente en los preparativos de la conspiración del 18 de julio, porque fundamentalmente desde el punto de vista de los grandes grupos de poder, de los grupos financieros, quien tuvo realmente un papel importante en la preparación del 18 de julio y de la financiación del mismo fue Juan March. Pero Cambó es un hombre bueno, que vacila, porque no se manifiesta el 19 de julio a favor del alzamiento. Es un hombre que va a esperar hasta octubre, va a esperar el desarrollo de los acontecimientos, porque por el momento se piensan que es un golpe de Estado, pues bueno, tradicional de siempre, que después no, y no esperaban que aquello fuese a ser una guerra de 3 años, o sea, una guerra dura. Entonces, bueno, a partir del momento en que se confirma que está habiendo una guerra en España, sí que es cierto que es una burguesía que va a tomar abiertamente partido por el bando nacional, ¿no? La figura de Francesc Cambó, que es el que representa realmente este ambiente, bueno, pues tiene dos facetas. Cambó no es exactamente un fascista, para nada. Si lo tuviésemos que extrapolar, por ejemplo, al mundo británico, sería un Tory conservador,
de esos mismos Tories conservadores que apostaron por el acuerdo de no intervención porque tenían miedo de que la Unión Soviética tuviese demasiada mano en España. Dicen, nosotros no nos vamos a meter porque le tenían miedo a Hitler. Pero bueno, en el caso de esta burguesía catalana, pues es una burguesía que va a contribuir, a partir del momento en que todo esto se consolida, va a contribuir a la ayuda al bando nacional, primero con la creación del SIFNE, que sea el Servicio de Información de la Frontera Noreste de España, que era el Servicio de Espionaje propiamente catalán, con el dinero de Francesc Cambó y muchas personas también vinculadas a esa misma burguesía que van a desarrollar funciones de espionaje, de contraespionaje, y sobre todo una burguesía que está en un proceso de involución, de total involución. Y ahí tenemos a los quinta columnistas. ¿Qué era la quinta columna para las personas que no se hayan aproximado a la historia, a esa parte de la historia de España? Bueno, si tú quieres, la quinta columna, propiamente dicha, nació en el Frente de Madrid. ¿Vale? Y de hecho, pues Mola decía, tenemos 4 columnas y una quinta columna que es la que nos va a apoyar para tomar la capital, ¿no? Eran una serie de personas, fundamentalmente procedentes de la Falange, que es lo que llamaban Falange auténtica, bueno, que estaban en procesos de infiltración dentro del bando republicano. O sea, es decir, a lo mejor se metían en los sindicatos, se metían en los partidos políticos, se metían incluso en el gobierno de la República, y fueron pues, informadores, saboteadores, que van a ser un punto de apoyo importante para los servicios de espionaje propiamente dichos, ¿no? Por lo tanto, y es además un fenómeno que se reprodujo además en la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación nazi en Francia. El fenómeno del quitacolumnismo se repartió, se produjo por partida doble, tanto en el mundo de la resistencia como en el campo de los ocupantes nazis, ¿no? Es decir, de hacerse pasar por otro, que eran infiltrados. Y de hecho es un término que se ha popularizado. Cuando tú ves en estos debates políticos que, yo qué sé, pues que alguien dice, yo qué sé, algo donde se muestra de acuerdo con un partido adversario, dice, bueno, es que es un quinta columnista. Es decir, está con nosotros, pero no está con nosotros, está con los demás, ¿no? Y es un término, bueno, porque se fue acuñando dentro del lenguaje político. Pero bueno, como fenómeno, no se puede decir que contribuyese, o sea, que fuese el único elemento que ayudó a los nacionales a ganar la guerra, pero sí que es cierto que jugaron un papel importante como gusano dentro de la manzana, porque supieron transmitir muchísima información del bando republicano hacia el bando nacional. Para situar un poco a aquellos lectores que no estén familiarizados con la Guerra Civil Española, bien porque sean muy jóvenes o porque sean de esos países hermanos que tenemos en Hispanoamérica, Gregorio, el hermano de Magda, de una de las protagonistas femeninas de la novela, es la encarnación de esa Barcelona de la que nos hablabas, de esa Barcelona convulsa, de esa Barcelona que estaba viviendo una guerra civil dentro de la guerra civil. Y en un momento dado dice, el presidente Companys ya no maneja una mierda, Marujita. Para colmo, la ciudad está atestada de espías de Franco y de quintacolumnistas. Y, como si fuese poco, los italianos machacándonos, los agentes de Stalin intrigando por las 4 esquinas de la ciudad. Francia e Inglaterra pasivas, como siempre. Lo que caracteriza a los fascistas y los stalinistas es que no tienen escrúpulos. Mientras las democracias no hacen nada, ellos juegan con nosotros como si fuésemos un tablero de ajedrez. Qué imagen tan certera, ¿no?, de lo que ocurría, de todo esto, de lo que nos has estado hablando. Sí, además porque, como dicen todos, hay coincidencia entre los historiadores de que, bueno, de que es un primer laboratorio, un primer ensayo de lo que va a ser en Europa la Segunda Guerra Mundial, la confrontación entre los fascismos y las democracias, ¿no? Y yo, bueno, el personaje de Gregorio, ¿cómo lo podríamos describir? A ese republicano dudoso,
descontento con los abusos que se están cometiendo, porque es verdad que en el bando republicano, y esto es un tema tabú, en algunos casos pues también se cometieron abusos también se cometieron atropellos, y es un poco ese republicano que no le gusta cuando ve cómo en el fondo la República se está viendo desbordada por los extremismos de unos y otros, ¿no? Más que nada, pues sería si tuviésemos que describirle desde un punto de vista histórico o compararlo con un personaje histórico, sería un hazañista. En un momento dado él dirá, si no recuerdo mal, algo así como nos estamos convirtiendo en las alimañas que hemos querido erradicar. No son exactamente las palabras, pero es así, ¿no? Ese desencanto, ese desasosiego de no reconocer la república de sus ideales. También muchos personajes van a ir evolucionando de un bando y del otro, porque al final tú colocas un espejo y se van tanto cruzando como no reconociendo en esa evolución o teniendo actitudes de construcción o destrucción con respecto a esa persona que fueron en un momento dado, ¿no? De confrontación con ellos mismos. Sí, son sobre todo las decepciones y el desconcierto de cómo está evolucionando la guerra, de cómo está evolucionando la situación, ¿no? De hecho, contaban sobre Manuel Azaña, que le explicaba a Negrín, dice, mire, aunque ganemos la guerra, mucho me temo que vamos a tener que salir igualmente de España. ¿Por qué? Porque no se identificaban con esa catástrofe que se estaba produciendo, porque fundamentalmente es una guerra civil. ¿Qué le pasa a la República, sobre todo? Y es que no tiene una base, a diferencia de las democracias europeas, como Francia e Inglaterra, no tienen una base sociológica de clases medias, de clases moderadas, que son realmente la fuente de estabilidad de los sistemas democráticos. Y es una España, bueno, que está confrontada entre la efervescencia revolucionaria y la reacción contrarrevolucionaria y fascista, fascinada precisamente por los regímenes totalitarios en Europa, ¿no? Y esta gente, en el caso de Gregorio, es lo que no quieren, ni quieren un régimen revolucionario, ni quieren un régimen fascista, ¿no? Ellos, su ideal, pues es un país como Francia, es un país como Inglaterra, bueno, pero ven que eso ha fracasado, y los propios hechos que se producen durante la guerra les van decepcionando y les van desconcertando, ¿no? Eso le pasa también a Magda, aunque Magda es una mujer de firmes convicciones y es absolutamente un pilar, en realidad, se convierte para las personas que la rodean. Y dice, los nuestros se matan entre ellos y ya no sabes quién es enemigo de quién. Esa completa locura en la que no encuentras ningún tipo de enlace con la realidad, de protección. Y qué importante es el entorno, la confianza, los amigos, el saber que puedes contar con alguien de manera firme en un contexto tan complicado. Sí, ella también pues es una chica, bueno, que viene de un ambiente acomodado, pero muy de estas chicas jóvenes de la Segunda República, rebeldes respecto a su ambiente social de origen, que cree pues también en una democracia. Ella compagina, o sea, se lleva muy bien además con su hermano, y también tiene ese problema, que la está desmoralizando, la está destrozando pues toda esa situación que está habiendo, porque lo que fueron los acontecimientos de mayo del 37 en Barcelona son los que ya van asentando una cierta idea de que puede que la República pierda la guerra. Así es. El ser humano en la guerra, como decía al principio, también haces una disección de ese ser humano, con esas evoluciones, de las pasiones más profundas, de esa frase, ese tópico, ¿no? Que una guerra, un conflicto saca lo mejor y lo peor del ser humano, dependiendo del contexto y del propio, de la esencia. Y hablas también de esos sacrificios, tanto por la libertad como por amor. Y la necesidad también de ser conscientes que en ocasiones hay que aceptar un sacrificio para conseguir un fin.
Ahí te sientes tú reconocido. En tu vida has tenido que hacer, esta es una pregunta un poco personal, pero has tenido que hacer algún sacrificio de esas características, salvando las distancias, claro, no hemos vivido, Sí, no, afortunadamente, y espero que no vivamos la guerra civil. bueno, yo la verdad es que no es que sacrificio, sobre todo lo que me ha movido es la frustración. Y es la frustración la que lleva al sacrificio. Cuando estás en la frustración y sabes que esa frustración no tiene remedio, haces el sacrificio. Porque los sacrificios se hacen cuando ya se ha perdido la esperanza de algo. Pues oye, Ujú. pues voy a sacrificar, yo qué sé, voy a sacrificar irme de vacaciones y gastarme 30.000 euros. Yo creo que no he tenido que tener, no son exactamente sacrificios, son renuncias ante la fuerza de las circunstancias, ¿no? Ujú. Y sí, hay una parte frustrante, pero bueno, yo creo que se va superando. Afortunadamente, pues ver, no me he encontrado con situaciones, bueno, tan serias y tan dramáticas como haya podido ser una guerra, pero la vida también te confronta a muchas cosas donde tienes que estar en guerra contra muchas cosas. Entonces, bueno, no, digo, pues el sacrificio, digo, sobre todo la renuncia más que el sacrificio. Ujú. También tenemos a ese Eros y ese Tánatos, esa lucha siempre entre el espíritu constructivo y destructivo que es encarnado por muchos personajes. Hablaba al principio de Magda y de Pierrette, pero puede ser también Evaristo, puede ser Aureli, también un personaje que evoluciona mucho y que es muy interesante y que recoge también en cierta medida, sin ahondar mucho en detalles para no desvelar la trama, pero ese desencanto del otro lado del espejo, en este lado del bando de esa burguesía catalana, ¿no? Que estaba apoyando ese movimiento. Sí, la verdad es que en el caso de Aureli, un poco enlazado con lo que te comentaba antes, ¿no? De que parte de esa burguesía en un momento estuvo en la ambigüedad, después está a favor del alzamiento y se van dando cuenta que eso no es exactamente lo que quieren, ¿no? Yo creo que el caso de Aureli, pues bueno, que además pues intento describirlo en su parte más humana, pues sí, es un hombre desencantado, es un hombre que está muy en el espíritu de ese campo que en principio apoyaba a Franco, pero que cuando acaba la guerra civil dice, no, esto no era lo que yo quería, ¿no? Sí, son personajes que, bueno, que se mueven entre dos aguas. A mí me gustan los personajes que siempre se mueven entre dos aguas, porque yo creo que me acuerdo que yo le había hecho una entrevista a Víctor del Árbol en Quimera, y hablando, por ejemplo, de la maldad, y me decía, la maldad no, es que las personas no somos ni totalmente malas ni totalmente buenas, somos espejos rotos, ¿no? O sea, es decir, en un momento dado nos podemos mirar en lo mejor de nosotros y en otro en lo peor. Pero esto nos ocurre a todos, o sea, personas sumamente bondadosas, sumamente buenas, pueden cometer atrocidades en un momento dado de su vida y gente, en principio, malas, pueden tener gestos de generosidad, ¿no? Yo creo que los seres humanos nos movemos entre dos aguas y en este caso también, pues también nos movemos entre el bien y el mal, ¿no? Esa evolución de los personajes, que es, como bien dices, la propia evolución nuestra, del ser humano, de todos los seres humanos a lo largo de la vida, porque la edad también, la experiencia más que la edad, te ayuda a evolucionar, a ver las cosas desde diferente perspectiva, desde otro prisma, y eso no quiere decir traicionar tus ideales de juventud, sino ver las cosas de una manera diferente y saber amoldarte también a ese cambio que se produce empezando por uno mismo. Ahí me gusta mucho el personaje de Teresa Castelló, que es la redactora jefa del Observador. Volvemos a 1986 y en un momento dado explica la evolución, ¿no? Porque ella, bueno, pues en principio parece más de izquierdas, pero de repente pues está en una situación un poco complicada y dice: fui una indómita comunista a la que ahora le gusta ir de compras y volver con la chequera sin un solo talón, como cualquiera con un buen sueldo y sin problemas para llegar a fin de mes. Me he vuelto una burguesita bien adaptada a esa sociedad de consumo de masas que criticaba cuando estaba en la universidad. Leía autores marxistas y luchaba contra el franquismo. La vehemencia de mi juventud ha sido relevada por la cordura que me ha enseñado la madurez.
Y se asume. Y se asume. Bueno, mira, hubo un fenómeno, yo siempre digo, yo creo que hay algo que a mí me da mucho miedo, son los renegados. O sea, esas personas que tienen cambios ideológicos de 180 grados y que convierten a sus antiguos compañeros de viaje en enemigos mortales. Y yo creo que hemos de evolucionar con cordura. Y yo creo que esto es lo que yo quería encarnar en este personaje, ¿no? Que es un personaje que va envejeciendo, que va evolucionando con cordura, que va teniendo más contacto con la realidad y viendo que quizá esos ideales que tenemos en la juventud pues se van apaciguando o los vamos cambiando, que no significa que en la madurez no tengamos ideales, pero vemos las cosas de otra manera. Y esto fue un fenómeno, estas evoluciones fue un fenómeno, sobre todo de los años, que empezó con los años 70, con el surgimiento de los nuevos filósofos en Francia, que eran antiguos maonistas, que de repente se volvieron unos anticomunistas feroces, bueno, que dejaron también a la gente completamente patidifusa, porque decían auténticas barbaridades, en forma de renegar de lo que habían sido. Y esto se produce también entre muchos periodistas nuestros, escritores nuestros, que a lo mejor pues eran de extrema izquierda y de repente pues los ves votando a Vox. O sea, es que más no es el caso, a nivel de anécdota, el caso de Tamames, un señor que viene del Partido Comunista y que de repente está apoyando una moción de censura aupado por un partido de extrema derecha. Bueno, a ver, ¿qué te ha pasado en tu mente, no? Yo creo que el tiempo, las circunstancias, los acontecimientos nos cambian, pero que hemos de evolucionar con cordura, con serenidad. Si podemos cambiar los ideales, pero si los cambiamos siempre teniendo un poco de sentido común. Tenemos también a Lluís Candel hablando de las convicciones con Aureli Ramonet, y le dice: las convicciones, querido Ramonet, son como la piel, envejecen, se marchitan, aflojan y al cabo del tiempo acabamos no reconociéndonos en ellas. O si no, mira al hermano de Franco, primero republicano, después simpatizante de Esquerra y ahora fiel servidor del caudillo. Representa un poquito esto que estabas comentando. Sí, y además luego juega mucho en las circunstancias, porque el caso de Candey, que es pues uno de los artífices, uno de los que manejan toda esta cuestión del quitacolonismo, pues es un señor que en principio era liberal y que va evolucionando, va teniendo esa misma evolución, ese temor ante, bueno, el peligro revolucionario, ¿no? Y sí, solemos cambiar, ¿no? Yo digo, siempre a pesar de ser siempre con cordura. Para mantener esa cordura, los libros son fundamentales, aparecen en La mujer de la quinta columna también, la importancia de la lectura de los libros. Los libros como medio de condena, los libros como medio de salvación, los libros como medio para reconocerse en una libertad, aunque estemos prisioneros de un contexto en un momento dado o del miedo a lo que pueda pasar. En los libros como condena, tengo en mente a Sergei Smirnov, que es condenado por el régimen stalinista como enemigo del pueblo por haber comentado una obra de André Gide en ese momento, que había sido considerado a su vez enemigo del pueblo, y sus libros prohibidos. Y tenemos los vídeos prohibidos también del bando nacional, como la tía Tula de Unamuno, que también aparecen. Está leyendo Maruja o Magda, que se convertirá en su seudónimo de escritora. También, y claro, con la tía Tula tenemos a esa figura de Unamuno, que también ha sido una figura maltratada por los unos y por los otros, como él decía, y que tú traes en un momento determinado al libro. ¿Qué opinión tienes de Unamuno? ¿Ha sido uno de tus autores de cabecera? ¿Ha sido alguien al que oponerse? ¿No has estado de acuerdo con su evolución? Porque él tuvo una evolución también a lo largo de su vida. Bueno, a ver, el caso de Unamuno es la evolución de mucha de la generación del 98. O sea, es decir, de toda esa gente que está en la regeneración de España y que ve que ese proceso regeneracionista
fracasa. Son después gente que va a apoyar a la República pensando que hay una esperanza y que finalmente acaba viendo que tampoco es eso. Es un personaje interesante porque precisamente es un hombre con una serie de convicciones, con una serie de ideales y que va evolucionando, ¿no? Y a mí me gustan estos hombres de contradicciones, y yo creo que Unamuno es un hombre lleno de contradicciones porque finalmente aquello de venceréis pero no convenceréis es porque tampoco acaba de estar convencido de lo que ha apoyado. Yo creo que esta generación del 98 tiene un lado fascinante porque también vemos en muchos casos sus involuciones ideológicas, sus involuciones políticas, producto de sus propias frustraciones o de sus propias decepciones ante esa España que ellos querían regenerar, ¿no? Y los libros también como herramienta de vida, porque Sergei, cuando sabe, o bueno, intuye que no va a salir de la cárcel, porque es hecho prisionero, como decíamos, en esa época de purga estalinista, del régimen estalinista, y le dice a su mujer que nuestra hija Pierrette no deje ni un día de leer un libro. Qué bonito, ¿no? Esa necesidad de quiero que mi hija tenga las herramientas en la vida para poder afrontar lo que le va a venir. Y eso pasa por la lectura, por la información, por el conocimiento al final. Aquí en Bitácora el lema que tenemos es la libertad se halla en el conocimiento. Entonces, a mí ese momento me ha emocionado muchísimo en esa desesperación, ¿no? O esa claudicación de darse cuenta de la realidad, pero de esa esperanza, ¿no? De mi hija tiene que poder tener esas herramientas a través del conocimiento. Sí, es que son fundamentalmente los elementos de emancipación del ser humano. El pensamiento de la Ilustración, bueno, ya antes el Renacimiento, pero el propio pensamiento de la Ilustración considera que precisamente la emancipación del ser humano está a través del conocimiento, de las luces, ¿no? A veces la palabra, bueno, es nuestro instrumento de libertad. Yo esto lo discuto con muchos amigos, me dice, oye, es que una persona que es culta no forzosamente es mejor persona. Bueno, yo he conocido a mucha gente culta de muy mala leche, de muy mala intención, pero sí que es cierto que por malo que seas, sí que es verdad que la lectura, que el conocimiento te humaniza mucho más. Lo puedes ver, por ejemplo, si lo trasladamos al ámbito político. Alguien conservador. Si es un escritor o si es una persona, pues yo que sé, un sociólogo o una persona académica, su posición siempre será más distinta que si es un pistolero. ¿Sabes? Y yo creo que sí, el conocimiento es un elemento de libertad, pero es un elemento de construcción del ser humano porque es lo que nos ayuda pues, a tener una visión ética, una visión moral de las cosas y yo creo que sí, que tiene un factor emancipador, ¿no? Yo en este sentido sí que soy muy de la Ilustración. Sí, yo también, y muy volteriana, en el sentido de construir bueno, o cultiver ton jardin, construir ese jardín, ¿no? Ocúpate de tu jardín, no mires el jardín de los demás si no es para inspirarte, pero construye para poder ser también un ejemplo, sin grandes expectativas, simplemente por el trabajo de... Sí, sí, sí. En el caso de Sergei, pues sí, efectivamente, es la posibilidad, porque él es un apasionado de la palabra. Claro, evidentemente está en un contexto político y un régimen que la palabra se le está volviendo en contra, ¿no? Pero yo creo que sí, que es, como decía Manuel Azaña, donde estén las palabras que se quiten las pistolas, sí. ¿No te da un poco de miedo ahora que has hablado también de los políticos y lo plasmas también en La mujer de la quinta columna? Hay un personaje que dice en un momento dado, todo empezó con la rabia con la que empezaron a comunicarse entre comillas, a insultarse prácticamente, a tratarse los políticos, que dejaron de dirigirse la palabra, ya crearon un verdadero abismo entre ellos, por lo tanto la comunicación estaba completamente rota. Cuando no hay comunicación, hay un enfrentamiento deshumanizado.
más animalizado. Bueno, la verdad es que sí que hay verosimilitudes con aquella época. Es verdad que estamos en un momento de crispación, de no tener capacidad de escucha, de decir barbaridades, porque ahora lo que estamos viendo es que quién le gana a quién en decir barbaridades, en perder, lo voy a decir así, creo que la cortesía democrática. Mira, Santiago Carrillo y Martín Villa, que eran de dos bandos muy distintos, pasaban las vacaciones juntos, ¿no? Bueno, y es en eso que tiene que... Yo, por ejemplo, a ver, me molestan mucho los insultos, me molestan mucho las descalificaciones, y a veces se me da, como cualquier persona que anda con las redes sociales, pues soltar un exabruptos, pues digo, hostia, ¿cómo he podido decir esto, no? Yo creo que lo que no hemos de perder es la cortesía democrática, y yo creo que la estamos perdiendo en este país, y sí que es cierto que hay ese ambientillo guerra civilista de los primeros meses del triunfo del Frente Popular y finalmente de la guerra civil, ¿no? Salvando las distancias. Pero es que además hay gente interesada en crear ese ambiente. Lo que pasa que ahora pues tiene otro tipo de manifestaciones, o le llamamos trumpismo, o le llamamos, en fin, de cualquier manera, pero sí que hay una cierta similitud, digo, guardando las distancias. A ver, yo espero que esto no vaya más. Primero, porque las circunstancias sociales son muy distintas. La España de hoy no es la España del 36, que es lo que yo te explicaba, de que los sistemas democráticos, sobre todo, tienen una base sociológica que son las clases medias, y por lo tanto es lo que permite que eso se estabilice, ¿no? Entonces, y de hecho, estás viendo que mucha gente no se identifica con ese discurso de los políticos. O sea, es decir, yo tampoco veo, tengo amistades conservadoras y todo esto, yo no me peleo, o sea, no me digo barbaridades. Yo creo que son más bien unos políticos, bueno, pues que les interesa armar bulla, armar bronca, pero perder la cortesía democrática en el seno de las instituciones es grave, porque eso acaba contagiando a la sociedad, ¿no? Y se acaba Absolutamente. Y me preocupa un poco el pensar que los políticos pueden ser un reflejo de la sociedad, que los vasos comunicantes son recíprocos, que no solo es de arriba abajo, sino, bueno, de arriba, por decir, de políticos a población, sino de la población a los políticos. Y eso también me preocupa, como me preocupa, ahora que hablábamos de libros, la tendencia a ese oxímoron, desde mi punto de vista, que es la cultura de la cancelación, porque desde mi punto de vista la cultura es expansiva y no debe cancelar, sino dejar que el ser humano en su inteligencia elija sus lecturas, sus aproximaciones artísticas o lo que sea, siempre que no haya, evidentemente, pues algún hecho delictivo o algo que se pueda tachar, ¿no?, de totalmente pues, abominable. Y también estoy bastante preocupada en ese sentido, con esa cultura tan débil, tan poco querida, al menos desde mi punto de vista, ¿no?, de nuestro contexto actual. Bueno, a ver, lo que estamos viendo, yo siempre digo que estamos en una sociedad donde la mediocridad se ha vuelto virtud. Y entonces es cierto que, bueno, ¿qué está pasando? Hoy en día, pues un youtuber que te explica cualquier estupidez puede tener 2 millones de seguidores, y esto es lo que gusta. Un escritor puede haber escrito 20 libros y no le conoce nadie. Estamos no solo en la cultura de la cancelación, sino en la cultura del culto a la mediocridad, al éxito fácil, al éxito, bueno, a la frivolidad. Bueno, y esto es lo que está pasando, y esto contribuye también pues, a la degradación de la vida cultural, sin olvidar de que hay una ofensiva ideológica. Todos estos recientes censuras de obras de teatro, de no sé qué, bueno, es porque hay también una voluntad de ofensiva ideológica y de contraofensiva cultural, ¿no? Que qué difícil es despolitizar el arte.
A ver, Yo llego a pensar que no es posible. O sea, siempre hay una politización. Por supuesto, a ver, si tú quieres, cuando dicen es que yo esto es el arte por el arte o es la literatura por la literatura. A ver, esto no es así, porque incluso como nos lo recordaba Jacques Derrida, el lenguaje es un instrumento de poder, Mm, es un instrumento que no es neutro. Una pintura tiene una mirada, parte de una mirada que no es neutra, que tiene que responder a una serie de valores. Otra cosa es que quiera ser o que pueda ser panfletaria, pero ujú. nada de lo que hacemos está fuera de una serie de valores morales, de valores éticos, de valores ideológicos, de valores culturales. Yo no me creo de el arte por el arte, la escritura por la escritura, el cine por el cine. Ah, no, no, yo solo hago cine, no, no, yo no hablo de política, porque el cine también es política, porque las imágenes que nos transmiten también tienen discursos ideológicos que a lo mejor Mm. sean más sutiles, pero yo no creo eso del arte por el arte. Es decir, siempre hay un contenido porque la persona que se dedica a ello tiene una subjetividad personal. Es decir, o sea, Totalmente. tú no piensas, pues si no, siempre hay un elemento de política, de valores, de lo que sea, en todo lo que hacemos, ¿no? Y yo no creo para nada de que en esa neutralidad, ¿no? Siempre hay política. El lenguaje es político. Te tengo que decir que cuál fue mi desencanto en mi incultura y mi inocencia cuando me acerqué al surrealismo apasionada, ¿no? Claro, tenía 20 años y de repente descubro el movimiento del dadaísmo y después el surrealismo y a ese André Breton y demás. Cuando descubrí que, claro, que no era el arte por el arte, que sí, que el cadavre esquí, la escritura automática, todo eso estaba muy bien, pero que luego detrás había todo un movimiento ideológico y un apoyo al trotskismo, por ejemplo, y más Sí, allá, sí, que sí. creó también una guerra entre ellos. Y efectivamente, pues bueno, para enlazarlo, ¿no? Que me estaba acordando de mi frustración y luego ya me reconcilié con ellos, porque es un movimiento que me apasiona, pero sí, Sí. sí. Es que ya digo, siempre en todo hay entonces, se puede hacer con sutileza, por ejemplo, hablando de la guerra civil, toda la literatura de posguerra, sobre todo la generación del 50, con gente como Ferlosio, como Matutes, como Delibes, es verdad que, bueno, en el contexto de la censura, pues no podían decir las cosas muy abiertamente, pero verás que es un lenguaje sumamente sutil Mm. que enseguida un lector inteligente capta. Y por eso los censores tenían mucho, lo miraban con lupa, porque los censores también eran, hombre, gente culta, gente lectora. Hubo escritores censores, sin ir más lejos, Cela. Bueno, y sabían leer entre líneas de Mm. cómo se decían las cosas y que esas cosas que parecían una tontería, en el fondo transmitían un discurso, un mensaje. Por ejemplo, si tú lees Nada de Carmela Foré, en principio no es pues una obra militante, pero si tú vas después Profundizas. mirándolo, ves que hay una profunda crítica hacia esa España de Correcto. la posguerra. Lo mismo con Ana María Matute. Y digo, podemos utilizar sutilezas Ujú. y no ser panfletistas, porque hay obras que son panfletistas, pero también está el tema de la sutileza. E incluso la sutileza responde a una serie de ideales, por decirlo de Bueno, alguna hay mucha manera. sutileza también en La mujer de la quinta columna. No quiero que los oyentes se queden con que va a ser una novela densa. Se puede leer a diferentes niveles. Hay un misterio, varios misterios. Hay un complot de Estado, hay espías contra espías, hay amor, hay sexo, hay muchas cosas. Está toda la dimensión, el crisol humano. Es una novela que se lee muy bien, además, es fluida, está muy bien estructurada, se disfruta. Y si quieres leer las sutilezas y las entrelíneas que va dejando el autor, que es Laurentino, pues las hay. Pero no las vamos a desvelar porque así vais vosotros página a página y palabra a palabra llegando a esa profundidad. Ya tenemos casi que dejarlo porque te dije una hora, te estoy consumiendo más tiempo. Y quería hablar simplemente, si me das 10 minutitos, te quiero hacer dos preguntas. Una, que me respondas muy sucintamente. La estoy poniendo ahora a cargar el ordenador.
que me respondas muy, muy sucintamente, es si te sientes identificado en algún momento con Patricio, si te has sentido exiliado en algún momento. Tú naciste en Francia también, tienes un apellido italiano, un compuesto español-italiano, Vélez Pellegrini. ¿Llevas ese exilio en el ADN? ¿Exilio en qué sentido? Si te has sentido fuera de lugar en algún momento, si no te reconoces en el lugar en el que te encuentras por esa Yo tristeza. siempre, yo la verdad es que siempre soy una, como dices, nunca estás contento con nada, me dicen mis amigos. Sí, soy una persona que muchas veces siento una especie de exilio interior, ¿no? Es decir, ¿qué hago aquí, no? Pero incluso en ámbitos que son los míos, que puede ser el literario, digo, bueno, estoy seguro que sí, soy una persona muy del exilio interior, del sentirme a veces desplazado. Es por eso que la madurez te dice, oye, voy a estar donde quiero, cuando quiero, porque es verdad que el sentirte desarraigado, el sentirte exiliado interiormente, es un sentimiento que, a ver, que duele muchísimo. Que por eso te lo decía, porque Patricio se exilia, pero es constructivo, siempre construye. Es uno de esos personajes del Eros que está construyendo, ¿no? Que está en esa dinámica frente a otros personajes que son muy destructivos, que tampoco tenemos tiempo de ahondar, pero que la gente también va a disfrutar con ellos, porque es pues ver lo que es el ser humano también. Y la última preguntita, antes de dejarte volar hacia la libertad, al menos de tu tiempo en este día, quiero hablar de la libertad y de algo que me ha maravillado. Viví 7 años en París y a mí ese momento de isla sensorial y de disfrute en París que pasa Aureli con Amandine, y ese momento del perfume, a mí me tienes que decir por qué has elegido Vol de Nuit, que estoy deseando irme ya a olerlo porque no lo tengo entre mi repertorio olfativo. Bueno, a ver, es que a mí me gusta mucho Guerlain. Y aparte, bueno, ahí en los Campos Elíseos pues está la casa Guerlain, la casa madre. Bueno, yo pues soy un coleccionista de perfumería vintage, quienes me conocen y saben que soy un friki de todo este tema. Y bueno, eso, Val d'Onis es de los perfumes, a ver, más emblemáticos de los años 30, aunque yo no recuerdo muy bien cuándo salió, aunque fecha, me parece que salió antes, pero bueno, es un Guerlain y los Guerlain siempre fueron muy emblemáticos, ¿no? Y yo quería tomarme este capricho, esta licencia y decir, oye, me voy a poner esta escena de la casa madre de Guerlain y una mini historia de romanticismo entre ellos a través de Vol de Nuit, ¿no? Aparte que, bueno, es un perfume que es un homenaje a Antoine de Saint-Exupéry y a mí me gusta mucho Antoine de Saint-Exupéry y dije, bueno, le voy a poner un poquito de glamour a todo esto porque no va a ser todo, voy a estar todo el tiempo llorando, todo el tiempo hablando de la guerra, todo el tiempo hablando de espionaje, o sea, fue una licencia romántica que le quise poner. Pero en ese momento también hablas de la CLO y las amistades peligrosas y ya nos está anunciando lo que va a pasar y no podemos entrar en más detalles porque, claro, ahí va a ocurrir algo. Y ese género epistolar maravilloso, qué libro tan maravilloso. Aprovecho para recomendar a todos nuestros oyentes y televidentes que lean, que se acerquen a Amistades peligrosas de la CLO, porque es absolutamente, bueno, embriagador, como el perfume. Bueno, y desde un punto de vista cinematográfico, yo creo que fue uno de los grandes papeles de Glenn Close. Yo no sé por qué no le dieron el Oscar, pero que se lo merecía con creces porque encarnó a la marquesa de Merteuil, bueno, como la mejor. Un papel, una película muy buena y una interpretación magistral también. Absolutamente, y con John Malkovich, que está espectacular también. Glenn Close, Magda tiene un poco de esa actriz en ese papel. Tiene pinceladas en ocasiones. Me da la sensación. Pinceladas, Ahora que los. pinceladas de la Merteuil. Sí. Bueno, porque fundamentalmente, me habías dicho Magda.
Magda. Pierrette podríamos pensar que es más Madame de Merteuil, pero la fuerza de Madame de Merteuil la veo también en Magda, en la perseverancia, en el objetivo, en no perder, en no salir del camino, porque no se sale, es fiel a sí misma, en ese sentido. Sí, que es, quizá, bueno, pues la Merteuil es un poquitito más perversa. Sí. A mí me gusta porque decía André Malraux, precisamente de las amistades peligrosas, que encarnaba la erotización de la inteligencia. Y es verdad que ella es una mujer, la Merteuil es una mujer sumamente inteligente, con su lado perverso, y a mí es un personaje que digo que me gusta, siempre me ha gustado muchísimo, ¿no? El sexo como herramienta también aparece en tu libro. Sí. Muy interesante, en diferentes personajes, además. Sí. Pues nada, tenemos que dejarlo aquí, te tengo que dejar volar. Solamente me quiero quedar con una enseñanza, una de las enseñanzas de Magda, de ese personaje que has creado para la mujer de la quinta columna, o Marujita, que es algo así como vivir sin arrancar una sola hoja del cuaderno de su vida. Qué bonito. ¿Tú vives así también? Pues creo que sí. A ver, arranco las que me hacen daño, pero o intento así también pues pasar de lado, como dice ella, ¿no? Pero no debemos arrancar ninguna hoja del cuaderno de nuestra vida, porque la vida es eso, cosas buenas, cosas malas, esas, te decía, esas dos aguas entre las que siempre nos movemos. Pues todo eso también aparece aquí en La mujer de la quinta columna de Laurentino Vélez Pellegrini, que nos ha acompañado hoy. Muchísimas gracias, ha sido un placer. Me queda horas, ya hablaremos más adelante. Ya estaré atenta yo a lo que vayas publicando y hablaremos, porque es un placer hablar contigo, toda la cultura que tienes y todo lo que has compartido con nosotros. Gracias, Laurentino. Muchas gracias, es un placer también para mí. Sabes que sigo la bitácora y muchas gracias también por esta entrevista. Que nos conocimos por ahí para que luego digan que las redes son un nido de infección y que está lleno de... No, las redes son el reflejo de lo que queremos. Vamos buscando... Hay que construir su universo dentro de las redes. Sí, es que es eso. A veces las redes tienen cosas buenas, o sea, es decir, permiten acceder a ciertas cosas. Pues a lo mejor una red social te puede ayudar a tener un trabajo. Pero sí que es verdad que está todo como muy podrido, muy pervertido, ¿no? Y a mí me desconcierta sin ir más lejos, pues estos chavales acosados a través de las redes sociales y que no tienen posibilidad de defensa, porque en nuestra generación, yo nunca me peleé con nadie, pero bueno, en nuestra generación, los niños, si tenían alguna desaveniencia, eran tortas, los regalaban a tortas y salían al recreo o fuera del colegio, y ahora es estos sistemas que son mucho más duros, o sea, de defenderse frente a ellos. Por eso, herramientas para la defensa. Nos quedamos con Sergei y el consejo a su mujer para su hija Pierrette. No dejéis de leer, que no pase un día, al menos una página. Una página es un minuto de lectura. Ponle 2 si no estás muy acostumbrado y ya cogerás ritmo. Leed, que es muy importante para vuestra defensa, para muchísimas cosas. Gracias, un placer. Un abrazo, Lorena.